A veces no estás cansado de la vida. Estás cansado de vivir como si tu vida le perteneciera a todos menos a ti. Cansado de sonreír cuando por dentro algo se está rompiendo. Cansado de decir sí cuando todo tu cuerpo quería decir no. Cansado de tragarte palabras, límites y deseos solo para que nadie se incomode contigo. Y lo peor es que, con el tiempo, empiezas a llamarle amor. Le llamas paciencia. Le llamas madurez. Le llamas ser buena persona. Pero en el fondo, hay una verdad que duele mirar. Muchas veces no estabas amando. Estabas pidiendo permiso para seguir siendo querido. Nadie ve todas las veces que te traicionaste un poco para mantener a alguien tranquilo. Nadie ve cuántas veces aceptaste algo que no querías, porque estabas demasiado cansado para explicar por qué te dolía. Y así, poco a poco, aprendiste a desaparecer sin que nadie notara tu ausencia. Te levantas, cumples, ayudas, escuchas, sostienes, entiendes y perdonas. Pero al final del día, cuando por fin estás a solas, aparece una pregunta que casi nunca dices en voz alta. ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo me toca descansar sin culpa? ¿Cuándo me toca decidir sin pedir perdón? ¿Cuándo me toca ser tomado en cuenta sin tener que ganármelo dando más, aguantando más, callando más? Esa pregunta asusta, porque una parte de ti aprendió que ponerse en primer lugar era peligroso, que tener límites era egoísmo, que si dejabas de ser útil, tal vez dejarías de ser amado. Y entonces empezaste a convertirte en lo que los demás necesitaban. Con una persona eras fuerte, con otra eras silencioso, con otra eras el que nunca se queja, el que siempre puede, el que siempre entiende. Pero entre tantas versiones, empezó a perderse la única que importaba. La tuya. El Tao observa esto con una calma difícil de aceptar. No te dice que odies a los demás. Solo te muestra algo simple. Todo lo que se aleja demasiado de su naturaleza empieza a sufrir. El agua no pide permiso para fluir. El árbol no se disculpa por crecer hacia la luz. Pero el ser humano, sí, aprende a doblarse, a medir sus palabras, a esconder su cansancio. Lo hace tantas veces que termina confundiendo tensión con paz. Pero no lo es. Esa tensión que sientes a veces significa que llevas demasiado tiempo viviendo contra ti mismo. Que hay una parte de ti intentando regresar, mientras tú la empujas hacia abajo para no alterar la comodidad de los demás. Y aquí comienza la enseñanza más incómoda. El Tao no te pide que dejes de amar. Te pide que dejes de abandonarte para demostrar amor. Porque cuando tu bondad nace del miedo, deja de ser bondad y se convierte en prisión. Cuando dices que sí para evitar conflicto, no estás eligiendo paz. Estás comprando silencio al precio de tu propia voz. Y ese precio siempre se cobra. Se cobra en cansancio, en resentimiento, en esa tristeza extraña que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Los antiguos maestros hablaban de la seda sin teñir. La seda en su estado original, antes del color, antes de que alguien decidiera qué debía ser. Así nace también una persona, con una naturaleza simple, propia, antes de que la familia diga cómo debe comportarse, antes de que una pareja le haga creer que amar significa cambiar hasta dejar de reconocerse. Pero luego llegan los tintes,
Uno te dice que no seas tan sensible. Otro, que no pongas límites, porque así no te van a querer. Otro, que no seas tan difícil, porque la gente se cansa de quienes sienten demasiado. Y tú, que solo querías pertenecer, empiezas a dejar que te pinten. Un poco aquí, otro poco allá. Una verdad callada, un límite tragado, un deseo guardado para después. Hasta que un día te miras por dentro y ya no sabes cuál de todos esos colores era realmente tuyo. Y lo más doloroso es que tal vez la gente te felicita por eso. Te dicen que eres noble, que contigo no hay problema, que eres una buena persona. Pero nadie pregunta cuánto de ti tuviste que ocultar para volverte tan conveniente. Nadie pregunta si esa calma tuya es paz o resignación. Si tu silencio es madurez o miedo a perder el cariño de alguien. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. No todas las personas que te quieren te conocen. Algunas solo conocen la versión de ti que nunca les incomoda. Algunas aman tu disponibilidad, pero no tu verdad. Algunas aman lo que das, pero no sabrían qué hacer con lo que necesitas. Por eso, cuando empiezas a volver a ti, algunas relaciones tiemblan. No porque te hayas vuelto malo, no porque ahora seas egoísta, no porque hayas dejado de amar, sino porque dejaste de ser fácil, dejaste de estar siempre disponible, dejaste de explicar de más, dejaste de pedir perdón por tener límites, dejaste de sacrificar tu descanso para sostener la comodidad de otros. Y quienes estaban acostumbrados a recibirte vacío, se sorprenden cuando empiezas a protegerte lleno. Eso duele. Duele descubrir que ciertas personas eran amables mientras tú no pedías nada. Duele ver que algunas relaciones descansaban sobre una condición silenciosa. Tú podías quedarte, siempre y cuando no ocuparas demasiado espacio. Pero esa revelación también libera. Porque no perdiste a todos. Solo perdiste el lugar donde tenías que dejar de ser tú para pertenecer. Y eso no era hogar. Había una antigua historia china sobre un hombre llamado Heshi. Un día encontró una piedra en las montañas y supo, con una certeza profunda, que dentro de ella había jade. No un jade común, sino una pieza extraordinaria escondida bajo una apariencia áspera y fácil de despreciar. Heshi llevó la piedra al rey. Los expertos la miraron por fuera y dijeron que no valía nada. Como castigo, ordenaron que le cortaran un pie. Pasó el tiempo. Murió ese rey. Llegó otro. Heshi volvió con la misma piedra, todavía convencido de lo que había visto. Los nuevos expertos dijeron lo mismo. Piedra ordinaria. Esta vez, Heshi perdió el otro pie. Años después, ya anciano, sin poder caminar, se quedó junto a las montañas, abrazando aquella piedra y llorando. Cuando le preguntaron por qué lloraba, Heshi no dijo que era por sus pies. Dijo que lloraba porque llamaban piedra ordinaria a lo que no lo era. Entonces, el nuevo rey mandó abrir la piedra. Y dentro apareció uno de los jades más valiosos que se hubieran visto jamás. Pero aquí está la parte que casi nadie quiere mirar. Sí, al final el mundo le dio la razón. Pero esa razón
no le devolvió los pies. Y tal vez tú no has perdido los pies, pero has perdido años, has perdido voz, has perdido paz, esperando que alguien finalmente vea lo que tú siempre supiste que había dentro. Por eso, la pregunta no es si los demás algún día verán tu jade. La pregunta es, ¿cuánto de ti estás dispuesto a perder esperando que lo vean? Porque tu valor no empieza cuando alguien lo reconoce. Si esperas permiso para volver a ti, seguirás viviendo lejos de ti. No necesitas convencer a todos de que tienes derecho a cambiar. No necesitas justificar cada límite como si estuvieras en un juicio. No necesitas explicar por qué ya no puedes seguir siendo la persona que siempre dijo que sí. A veces basta con una decisión silenciosa, no espectacular. No una ruptura con el mundo entero. No una escena donde todos entienden y te aplauden. Solo una decisión pequeña, pero honesta. A partir de ahora, no voy a desaparecer para que otros estén cómodos. Esa frase parece simple, pero cambia algo profundo. Durante años tu pregunta fue, ¿qué necesitan los demás de mí? Pero cuando se vuelve la única pregunta, te deja sin centro. El Tao no rechaza a los demás, solo recuerda el orden natural. Primero la raíz, luego las ramas. Primero la vida dentro de ti, luego lo que puedes compartir con el mundo. Cuando una persona vuelve a su centro, no se vuelve egoísta, se vuelve verdadera. Y una persona verdadera ya no da para comprar cariño. Da cuando puede, cuando nace de un lugar limpio. Ya no dice sí mientras se rompe por dentro. Dice sí cuando su sí es real. Y dice no cuando su no también merece respeto. Eso incomoda a algunas personas, pero también revela quién puede amarte sin necesitar que te borres. Puede que todavía tengas miedo. Está bien. Habrá momentos en los que querrás volver a ser como antes, porque ser complaciente era doloroso, pero al menos era conocido. Pero recuerda esto: traicionarte a ti mismo también tiene consecuencias. Solo que, como son silenciosas, uno tarda más en verlas. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, algo dentro de ti aprende que tu voz no importa. Cada vez que callas para evitar una reacción, algo dentro de ti aprende que tu paz puede esperar. Y ningún ser humano puede vivir así sin romperse un poco. No se trata de volverte duro. No se trata de dejar de cuidar. Se trata de cuidar sin desaparecer, amar sin abandonarte, escuchar sin borrar tu propia voz. La seda no necesita odiar los colores para recordar que alguna vez fue pura. El jade no necesita gritar para seguir siendo jade. Y tú no necesitas demostrar todo el tiempo que vales para empezar a vivir como alguien que ya lo sabe. El cambio más profundo no comienza cuando los demás despiertan. Comienza cuando tú dejas de dormir junto a tu propio dolor. Cuando escuchas tu incomodidad antes de justificarla. Cuando dejas de tratar tu propia paz como algo negociable. Ahí todo cambia. No de golpe. Cambia en detalles pequeños. En una respuesta más honesta. En una tarde donde eliges descansar sin sentir que debes ganártelo.
en un silencio que ya no usas para castigarte, sino para escucharte. Y poco a poco, algo regresa. No una versión nueva de ti, una versión más antigua, más limpia, más cercana a quien eras antes de empezar a pedir perdón por existir. No todos lo entenderán, pero no todos tienen que entenderlo. Antes de seguir con tu día, quédate un momento con esta pregunta. ¿Qué parte de ti has estado sacrificando para que otros no tengan que incomodarse? No respondas rápido. Deja que la pregunta baje. Tal vez no sea tristeza. Tal vez sea tu propia vida tocando la puerta después de mucho tiempo. La parte que todavía recuerda que tú también importas.